Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Cúcuta especialmente tiene una grave crisis económica. Proyectos. Proyecto de ley número 097-2015 Cámara. Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa. Saludamos de manera cordial a todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy abrimos nuestra emisión con esta canción que escuchamos de fondo, que lleva por título Camarón que se duerme, de la agrupación colombiana El Caribe Funk. Músicos de la ciudad de Cartagena, pero con alma viajera, con estos sonidos emergentes cargados de mucho groove que pone a todos sus seguidores a bailar y a todos los colombianos en general. Abrimos con esta canción porque a propósito hoy 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclor. Así que desde acá, desde los micrófonos de Frecuencia Legislativa, queremos brindar un saludo muy especial y muy caluroso a todos los artistas nacionales, a todos nuestros músicos, todas aquellas personas que exaltan el folclor de cada una de las regiones del país y pues hacen que Colombia sea un país lleno de gente que quiere impulsar la música y el folclore. Así que el saludo cordial para ellos. Catalina, muy buenos días. John, un 22 de agosto se celebra el Día Mundial del Folclor, fecha declarada por la UNESCO en recuerdo a un día de 1846, cuando el arqueólogo británico William G. Thorns publicó por primera vez en una revista este término, y es una exaltación también a los artistas nacionales. Y también le tengo una frase sobre el tema: los grandes bailarines no son grandes por su técnica, son grandes por su pasión. Esta es una frase de Martha Graham, que fue una bailarina y coreógrafa de danza moderna, cuya influencia fue al baile como lo que tuvo Picasso a las artes plásticas. Así es, Catalina, nuestra música y nuestras danzas las exaltamos aquí desde Frecuencia Legislativa. Vamos con la información porque esta semana se aprobaron importantes proyectos y se realizaron debates de control político. Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez. Iniciamos con la información de la Cámara de Representantes en este bloque de noticias. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca brindarle seguridad a los ciclistas y a todas aquellas personas que usan bicicleta como medio de transporte. Información con Javier de la Hoz. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley 209 de 2019 de Cámara, por medio del cual se promueve el uso de la bici segura sin accidentes. El representante a la Cámara por el Partido Liberal y el Departamento de Boyacá, Rodrigo Arturo Rojas Lara, es el autor y ponente de esta iniciativa, quien manifestó lo siguiente. De verdad que cualquier esfuerzo que hagamos para garantizar la seguridad de los ciclistas es muy importante, y detener esos altos índices de accidentalidad que ya lo mencionaban algunos de mis compañeros. Anualmente están muriendo cerca de 400 ciclistas en nuestro país, pero además en el año inmediatamente anterior, en el año 2019, cerca de 2.700 ciclistas resultaron lesionados en accidentes de tránsito. Entonces, el propósito fundamental de esta iniciativa, como lo han mencionado muchos de mis colegas, es precisamente fomentar un mayor y real conocimiento de las normas de seguridad y derechos que tienen los ciclistas por parte de todos los actores viales en lo que refiere a la protección y el cuidado de estos ciclistas. La iniciativa fue aprobada por 124 votos. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
La Comisión Quinta de la Cámara, en sesión conjunta con la Comisión Quinta del Senado, aprobó en su totalidad los 212 artículos de la ponencia para primer debate del proyecto que regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías. Informa Hernán Onatra. Los representantes de la Cámara de la Comisión Quinta discutieron y aprobaron el proyecto de ley que define la distribución de las regalías producto de la explotación del petróleo en el país. El proyecto de ley, que tiene mensaje de urgencia, realiza cambios importantes en la asignación de los recursos de las regalías para los territorios. Así lo señaló el coordinador ponente, el representante de la Cámara, José Edilberto Caicedo Sastoque. Mejoramos el tema de asignaciones locales para los más pobres de Colombia. Se fortaleció el impacto regional con las decisiones que tomamos, la inclusión de comunidades técnicas. Decía que hemos logrado muchas cosas, iba en que están incluidas las víctimas y estamos garantizando su atención de acuerdo con el proceso de paz, la lucha contra el crimen de la deforestación, con eso el porcentaje importante que dejamos, el desarrollo tecnológico de nuestro país, la vigilancia en la transparencia para que no se roben los recursos de regalías, la descentralización y la autonomía local, eliminamos más de 100 OCADs. En el debate, los congresistas resaltaron como un gran logro del proyecto la creación de mecanismos de monitoreo, seguimiento, evaluación y control de las regalías, en el que participarán directamente la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para vigilar y aplicar sanciones por el mal uso de los recursos de las regalías. Para el segundo debate en las plenarias de Senado y Cámara, previstas para la semana que se avecina, las mesas directivas de las comisiones delegaron a los mismos senadores y representantes como coordinadores ponentes. Informó para Frecuencia Legislativa Hernán Onatra. El Gobierno Nacional presentó ante las comisiones económicas del Congreso el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2021 por un monto total de 314 billones de pesos. Los representantes inician el estudio de esta iniciativa en busca de la reactivación económica del país. Toda la información con Catalina Cadena. John, dentro del presupuesto presentado se destinarán 100 billones de pesos para reactivar y estabilizar la economía. El representante Fabio Fernando Arroyave del Partido Liberal explica las iniciativas que incentivarán la generación de ingresos a la población más vulnerable. Todo lo que genere empleo, por ejemplo, subsidios a la vivienda, para así poder motivar la construcción de viviendas, que el colombiano pueda tener mayor ingreso y pueda de alguna manera todos los trabajadores de este sector, que son muchos en Colombia, puedan tener un ingreso y así puedan motivar y reactivar la economía. Se mantienen todos los subsidios, por ejemplo, el subsidio de adulto mayor se mantiene, por ejemplo, la devolución del IVA se mantiene, por ejemplo, el ingreso solidario, todos estos subsidios y los nuevos que se colocaron en el año 2020 se mantienen. La discusión y aprobación de esta iniciativa debe finalizar el próximo 20 de octubre. Informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena. Esta semana la Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca fortalecer las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. La iniciativa seguirá su recorrido legislativo en el Senado de la República. Informa Javier de la Hoz. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley 157 de 2019, mediante el cual se establecen incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres. Esta es una iniciativa que cuenta con la autoría de más de 20 representantes a la Cámara y la cual contó con el apoyo unánime de toda la plenaria. La doctora Ángela Patricia Sánchez, representante de Cambio Radical por Bogotá, autora de esta iniciativa, manifestó lo siguiente. Gracias, hoy estamos dando un mensaje a las mujeres colombianas, a esas mujeres vulnerables que se les dificulta emprender, pero que a través de este proyecto de ley, con este sello, vamos a crear esos beneficios para que esos emprendimientos tengan futuro y tengan acceso a grandes empresas que puedan también adquirir sus servicios y ellos mismos también tener ese certificado que los va a dar ese reconocimiento social. Este proyecto de ley es un emprendimiento, es una apuesta al emprendimiento de la mujer, pero también a la paz del país, a la reconciliación. Hoy estamos seguros que las mujeres colombianas tenemos la capacidad no solamente de emprender, sino también de dar empleo a otras mujeres, y por eso este proyecto de ley en este tiempo de pospandemia es tan importante para todo el país. Hay que señalar que pasa esta iniciativa a el Senado de la República. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
El representante de la Cámara por Casanare, César Ortiz Zorro, señaló que las regalías son las migajas que le quedan al país en contraprestación de los impactos ambientales, sociales y económicos que genera la explotación de hidrocarburos. Informa Hernando Natra. El pasado lunes, al final del debate sobre el proyecto de regalías y en respuesta a una proposición que brinda garantías jurídicas a los actuales y futuros contratos de explotación petrolera en Colombia, el representante de la Cámara por el Casanare, César Ortiz Zorro, dijo que las regalías son migajas que el Estado recibe a cambio del impacto ambiental que generan los pozos petroleros. Cuando digo que son regalías, migajas, sí son migajas. Cuando el promedio mundial del government take está en el 76% y nosotros no superamos más del 20%, porque con los contratos de concesión no somos dueños del petróleo. Explíquenme eso. ¿Cómo es eso que somos dueños del petróleo y que es del Estado y que el Estado somos los colombianos? Y cuando sale a boca de pozo ya es propiedad de los concesionarios. Entonces cuando uno tiene un contrato de concesión que dice, oiga, nos van a dar buenas regalías, pero no, son del 8 y ahora con no convencional 4.8. Oiga, nos van a pagar buenos impuestos. No, le dan más de 200 excepciones y beneficios tributarios. Entonces, perdónenme que yo diga que las regalías son unas migajas. El representante añadió que no se trata de estar o no en acuerdo con la explotación de hidrocarburos en el país. De lo que se trata, dijo, es de defender la seguridad mineroenergética de las próximas generaciones. Informó para Frecuencia Legislativa Hernando Natra. En la plenaria de la Cámara de Representantes se adelantó un debate de control político sobre las obras relacionadas con la Ruta del Sol 2 y 3. Uno de los representantes citantes del partido de la U, José Eliezer Salazar, expuso los compromisos alcanzados con el gobierno nacional durante esta sesión. Hoy el gobierno nacional ratifica su compromiso de todo el mantenimiento que se hizo en Ruta del Sol 2 y que se pudo lograr reactivar Ruta del Sol 3, que corresponde a San Roque, Ye de Ciénega, Valledupar, Carmen de Bolívar. Pero que rápidamente hay que meterle la doble, como se dice popularmente, a estas inversiones para que el impacto lo sientan todos los departamentos y municipios del corredor que arranca en Bogotá y termina en la Ye de Ciénega. Lo que queremos es que el desarrollo de Colombia también se sienta por las vías y que estas vías apoyen al desarrollo de cada una de nuestras localidades. Este es el bloque informativo con la actividad de la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestra sección del invitado especial. Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes. Bogotá en una sabana de los Andes fue inventada. Bogotá es la capital, es un compendio de mi patria. Bogotá es un acertijo para el local y para el foráneo. Es una ciudad de todos, pero nadie se hace cargo. Bogotá es un paraíso puesto en fértil altiplano. Son hermosos esos cielos cuando el sol cae en verano. Escuchamos de fondo que lleva por título Santa Fe, de la agrupación Distrito Especial con Andrea Echeverry, un homenaje a la capital del país. Recibimos precisamente al representante de la Cámara, David Racero, de la lista decente, representante por Bogotá. Invitado especial este fin de semana en Frecuencia Legislativa, él es de las comisiones económicas y es que precisamente esta semana que viene inicia ya en pleno la discusión del presupuesto general de la Nación que presentó el Gobierno Nacional para el próximo año. Representante, buen día, bienvenido a los micrófonos de Frecuencia Legislativa y pues cuéntenos qué expectativas hay frente a la presentación de este presupuesto, de las discusiones que vienen, qué preocupaciones hay frente al mismo. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. En la primera presentación que nos hace el ministro, el director del DNP, a las comisiones conjuntas del Senado y Cámara, a las económicas, creo que hay unos consensos generales. Es más, no solamente lo decimos congresistas de la oposición, también lo dicen congresistas del gobierno, y es que el proyecto de presupuesto para el 2021 es un poco conservador en cuanto a el gasto o la inversión que va a hacer el gobierno nacional, el Estado, para reactivar la economía. Hay algunas cosas importantes, como por ejemplo la intención de fortalecer la infraestructura, tanto las vías 4G hasta las vías terciarias. Sin embargo, no es suficiente. Es un poco conservador porque siguen insistiendo en fortalecer la política de ingreso solidario que la pretenden llevar hasta junio del otro año, que es
lo que se llama un ingreso no condicionado hacia las poblaciones más vulnerables, pero que a los ojos de la mayoría no es suficiente. Es un ingreso apenas de 160.000 pesos, completamente paupérrimo para un hogar de mínimo 4 personas. No alcanza ni siquiera a responder a superar la línea de pobreza como está estipulado en el Banco Mundial, como lo estipula el Banco Mundial a nivel internacional. Y lo que estamos generando es la discusión de la necesidad de aumentar el monto de eso que le llega mensualmente a las familias y aumentar la cobertura. De eso estamos hablando. Y por último, algo que nos preocupa a la mayoría de congresistas es la destinación mayoritaria que tiene este presupuesto, o el aumento que tiene este presupuesto para el pago de la deuda. La crisis se va a solventar por medio del aumento de la deuda externa o interna. Vamos a pedir más crédito para el que nos está escuchando. Necesitamos endeudarnos por obvias razones. Pero los términos de negociación de los créditos y sobre todo el monto destinado del PIB para el pago de la deuda es altísimo. Nosotros le dijimos, yo personalmente le dije al ministro, si hay otros países a nivel internacional que han negociado la deuda con los acreedores internacionales como el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué Colombia no? Nosotros tenemos, Colombia se caracteriza a nivel internacional por ser un país que paga muy bien, que paga sus deudas, pero este es un momento más bien de renegociar, es un momento de destinar esa plata que se está canalizando al pago de la deuda a la inversión directa en los hogares y en las empresas en Colombia. Representante, después de la presentación del presupuesto que ha hecho el gobierno, el estudio que ustedes han hecho de este proyecto, ¿creen que el gobierno ha contemplado en todos sus rubros pues la crisis que ha generado esta pandemia en los colombianos? Yo creo que el gobierno está siendo muy optimista con sus cálculos, y optimistas porque cree que esta recuperación va a ser más temprano de lo que realmente va a ocurrir. Insisto, son muy modestos en la inversión, son muy modestos en el gasto. Yo soy economista, déjame decirte, y el ABC, el manual de la teoría económica, insiste en que cuando hay este momento de vacas flacas, de crisis en el mercado, es la única alternativa para poder salir adelante es cuando el Estado invierte un gran gasto en la economía. La reactivación pasa cuando el Estado invierte. El mercado no se va a regular por sí solo. De por sí los empresarios hoy en día están pidiendo ayuda. Mira, el miércoles en la Comisión Tercera de la Cámara, el martes tuvimos un debate sobre reactivación económica. Estuvieron todos los gremios económicos de este país, la ANDI por ejemplo. Blumman Master, el presidente, decía que imploraba que se apelara a una ayuda empresarial, a una ayuda al gasto empresarial como una política de salvamento al empresariado. ¿Qué significa eso? Canalización directa de presupuesto, ya no más créditos. Porque este gobierno sigue insistiendo en la política de créditos para mantener las empresas, cuando los empresarios no quieren endeudarse porque no tienen certeza de que después van a vender lo que produzcan. Necesitamos ese apoyo a la demanda, que es la política de la renta básica, que es la posibilidad de que el gobierno nacional canalice 20 billones, 25 billones a los hogares colombianos para estimular el consumo. Cuando los hogares consumen, cuando los hogares compran, se activan las ventas, se activan las empresas, se activa la producción, se contrata más personas, es decir, hay un círculo virtuoso en la economía, y eso es lo que no vemos en la política del gobierno. Bueno, representante Racero, lo ha mencionado usted en medio de esta entrevista, y es la renta básica. Ustedes en Colombia Humana, en la lista de decentes, han presentado un proyecto de ley de renta básica, lo han hecho igualmente el Partido Liberal, Centro Democrático, hay 4 proyectos que están circulando, pero pues ¿qué diferencias hay? ¿Qué destacar de este proyecto y qué expectativas frente al mismo? Lo primero que hay que decir es que cada vez se genera más un consenso en el mundo político entre las diferentes bancadas y partidos de la necesidad de implementar una renta básica sostenible que pueda sostener la crisis social, económica que padecemos, pero que no solamente la sostenga, sino que posibilite la reactivación económica. Así que varios partidos hemos propuesto diferentes fórmulas de esa renta básica. La renta básica es, insisto, para comprensión, la canalización de un ingreso directo a las familias en Colombia. No estamos hablando de los 50 millones de colombianos, sino que estamos hablando de las familias más vulnerables, empobrecidas o afectadas por la crisis. Clases medias, por ejemplo, hogares de clases medias que se han visto empobrecidas porque se han gastado sus ahorros. Más o menos podríamos estar calculando aproximadamente unos 35 millones, 38 millones de colombianos que se ven beneficiados. Y la pregunta aquí es ¿de cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto por hogar? En este momento el gobierno nacional habla de 160.000 pesos.
Nosotros estamos hablando desde la Colombia Humana Decentes que mínimo debe ser por hogar lo que es un salario mínimo, 877.000 pesos. Hablemos de dignidad. No hablemos simplemente de mendicidad, que eso es lo que ocurre. Uno le pregunta al ministro dónde es que va Imerca, dónde hace su mercado, porque si le parece que con 160.000 pesos una familia puede vivir al mes, pues déjeme decirle a ver dónde es que compra y cómo hace para optimizar esos recursos. Cualquier colombiano sabe que eso no es suficiente, y sobre todo porque estamos en un momento donde el rebusque tampoco da, por la crisis económica en la que nos encontramos. Es el momento de plantear esa discusión de cuánto es el monto, de cuánto es el tiempo. El gobierno quiere llevar ingresos solidarios hasta junio del otro año. Nosotros creemos que no, que la renta básica no puede tener un término final, no podemos colocarle un tiempo definido. ¿Cuál es el tiempo? Hasta cuando nos reactivemos como economía, porque aún no sabemos, ni siquiera hemos tocado fondo. Hoy todavía no sabemos de cuánto va a ser el golpe, y sobre todo no sabemos cómo va a ser la reactivación. Y por último, ¿cuántas familias deben ser beneficiadas? Como vamos, la pobreza se va a aumentar. No solamente estamos hablando de las 9 millones de hogares en pobreza, sino podríamos estar llegando a 12. El límite, y sobre todo en nuestro país tan desigual, podríamos estar llegando a una situación de 40 millones de colombianos pobres, que se vieron afectados porque los echaron del trabajo, por el aumento del desempleo. Así que debemos ser un poco más generosos. Este es un momento de solidaridad. Este es un momento de grandeza, este es un momento para hacer un esfuerzo mayúsculo para que ningún colombiano pase hambre, ni que se vea afectado, por lo menos que se mitigue la afectación por la cual está pasando. Bueno, lo hemos escuchado, es el representante David Racero, ha venido al Congreso de la República a trabajar por los más necesitados, y lo tenemos entonces de invitado especial aquí en Frecuencia Legislativa. Representante, por lo general aquí todos los congresistas que pasan por estos micrófonos nos dejan antes de irnos una canción de su gusto musical. ¿Qué nos va a dejar usted el día de hoy? Bueno, mire, yo nací aquí en Bogotá, pero mi familia es costeña. Yo tengo ese privilegio de vivir en Bogotá, de crecer, de tener en mi ADN lo que es una ciudad metrópoli, la capital, pero también tengo la sangre de la región, la sangre costeña. Entonces, déjenme dejarles con un vallenato muy bonito, un vallenato tal vez de esos que ya no se escuchan mucho, un vallenato de Alejo Durán que se llama Plegaria Vallenata. Bueno, muy bien, me dice el representante que lo cogimos aquí a quemarropa, pero nos deja escuchando este clásico de la música vallenata. Óyeme, Diosito Santo, tú de aritmética nada sabía. Dime por qué la platica tú la repartiste tan mal repartida. Óyeme, Diosito Santo, ¿en cuál colegio era que tú estudiabas? Porque a uno les diste tanto, en cambio a otro no nos diste nada. Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa. Caribe, ponte trajo, que más sirve no nos dio flow. Caribe, ponte trajo, no sé cuándo no mi sabor. Caribe, ponte trajo, que más sirve no nos dio mi flow. Caribe, ponte trajo, nadie la mandó. Y continuamos con esta canción que lleva por título Camarón que se duerme, de Caribe Funk, con la que abrimos hoy nuestra emisión. Esta agrupación que nació en el 2012 en la Viuda de Buenos Aires, con músicos colombianos que traen este sonido afrocaribeño. Pues llegando al cierre de Frecuencia Legislativa, como siempre traemos algunos datos para recordar. Además, pues hoy queremos exaltar que también se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Actos de Violencia motivados por la religión o las creencias. Catalina, otros datos hoy para el cierre de Frecuencia Legislativa. Efemérides, ¿qué pasa un día como hoy? John, un 22 de agosto, pero de 1968, el Papa Pablo VI llegó a Bogotá en la primera visita que un papa realizó a Latinoamérica, y por eso fue tan famosa esta llegada de un papa a la ciudad.
Muy bien, Catalina, y antes de irnos, Jonathan, fiebre de fútbol, ¿no? Por estos días todo el mundo pendiente de el campeonato europeo, la Champions. ¿Cuándo es la final? ¿Mañana? Así es, John, pues le cuento que mañana 23 de agosto se jugará la final de la UEFA Champions League entre el equipo alemán Bayern de Múnich y el equipo francés Paris Saint-Germain. Muy bien. ¿El favorito suyo ahí cuál es? Paris Saint-Germain. Muy bien, vamos a ver los colombianos por quién van. Yo sí poco del fútbol europeo, pero sí hay fiebre de fútbol por estos días. Hasta aquí la emisión de Frecuencia Legislativa, Catalina, en nuestras redes. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @Cámara Colombia. Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de la cuenta de Twitter @GermánBlancoA o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos con ustedes hoy en cabina Catalina Cadena, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla John Contreras. Con tremendo escándalo que estamos haciendo. Vamos otra vez, Bahía, vamos otra vez. Oh, no. Si yo digo Caribe y ustedes dicen Fon Caribe, Caribe. Si yo digo Caribe y ustedes dicen Fon Caribe, Caribe. Si yo digo Caribe y ustedes dicen Fon Caribe, Caribe. Si yo digo Caribe y ustedes dicen Fon Caribe. El aplauso para ustedes por poner el Fon. Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.